Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Estamos estudiando una miniserie de mensajes, de predicaciones, que se llama ¿Quién es Jesús? Y esta miniserie es con el propósito de la época navideña, no solamente diciembre, sino también principio de año, que es cuando, pues de alguna manera, el nombre de Cristo, el nombre de Jesús está pues más presente en la mente, en el corazón de las personas, del ser humano, en gran parte del mundo, no en todo el mundo, pero en gran parte del mundo sí lo está. Y creo yo que es un buen momento también para que nosotros como iglesia podamos recordar quién es Jesús. Seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí lo conocemos, lo sabemos, pero siempre es importante recordar. Recuerdo al apóstol Pedro en una de sus epístolas, él decía: no me canso siempre de recordarle las mismas cosas porque para ustedes es de provecho. Así que espero que la palabra de Dios hoy sea de provecho para nuestra vida espiritual. El título de la predicación de hoy, hermanos, se llama Jesús es el verbo de vida. Jesús es el verbo de vida. Vamos a orar. Amado Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, nos encomendamos delante de tu presencia y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para suplicarte, Padre, que tomes el control de la enseñanza que los maestros darán a los niños, adolescentes, jóvenes y también la predicación de tu palabra. Que nuestra mente, nuestro corazón esté preparado y listo para escuchar, Señor, que vengamos con una actitud de adoración y que al final, Padre, seas tú quien lleve el honor y la gloria, Señor. Háblanos y dispone en nosotros, Señor, un oído atento, que podamos, por lo menos por un momento, Señor, si no es que de manera cotidiana, dejar a un lado las preocupaciones o el cansancio o aquello que nos distrae para centrarnos únicamente en tu palabra. Bendito sea, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero, por favor, llevarles al Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, hermanos, es un evangelio muy interesante. Yo creo que no voy a decir que es el evangelio más importante, pero sí es el evangelio más leído, es el evangelio más conocido. A un nuevo creyente, de hecho, cuando nos pregunta qué leer o cuando nos dice que no sabe leer la Biblia, la primera recomendación que damos es el Evangelio de Juan, y la razón es muy simple, es muy sencilla, porque es un evangelio que se enfoca mucho en la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. No cuenta tanto parábolas, no cuenta tanto historias, y se puede entender muy bien el mensaje de salvación y cuál es la obra de Cristo, la persona de Cristo. Hoy vamos a estudiar, sin embargo, el capítulo 1, no todo el capítulo, solamente una porción. Y lo que sí me voy a atrever a decirles es que vamos a estudiar, hermanos, una de las declaraciones más poderosas que hay en los 4 evangelios. Una de las declaraciones más poderosas que hay en los 4 evangelios es la que Juan el apóstol dio acerca de Jesucristo. Y es que Juan presentó a Jesucristo, Juan el apóstol presentó a Jesucristo de una manera muy particular, como no lo hizo Mateo, como no lo hizo Marcos y como no lo hizo Lucas. Él lo hizo de una manera muy particular, muy especial, porque él quería no solamente dejar en claro quién era Jesucristo, sino que es muy probable que él también escribió su evangelio con el propósito de contrarrestar una enseñanza gnóstica que estaba creciendo en aquel tiempo, que iba en detrimento de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan nos va a enseñar que Jesús es el verbo de vida. Vamos a desarrollar la predicación de hoy a través de 3 ideas. Primero que nada, vamos a hablar de que Jesús es el verbo de vida que existe desde la eternidad. Con base en Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, hermanos, voy a leer la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, en esta porción de la palabra de Dios hay 5 enseñanzas que quiero que nosotros, hermanos, vayamos analizando una por una.
Y lo primero que vamos a analizar para comprender que Jesús es el verbo de vida que existe de la eternidad, desde la eternidad, es que Jesús es la palabra viva de Dios. ¿Qué significa eso? Miren lo que dice el versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. Voy a regresar un poquito a la presentación y quiero llamar su atención a la presentación del mensaje de hoy. ¿Se alcanza a ver esta palabra, hermanos? Esta es una expresión griega que se leería logos. Logos. La palabra logos es la palabra que se traduce como verbo allí en Juan capítulo 1. Dice que Jesús es el logos, es el verbo de Dios. La palabra logos en griego, hermanos, es una palabra muy interesante que voy a tratar de explicar. Y si no me explico, usted es libre o eres libre de preguntar. Imagínate, hermano, que yo les hablo de una persona, les vengo hablando de una persona, en este caso de un amigo. No, mira, tengo un amigo, él hace esto, él hace el otro, él es esto, él lleva a cabo el otro, tiene estas características en su persona, este carácter, y a través del tiempo, yo les vengo hablando, les vengo dando un discurso acerca de él, acerca de su persona, acerca de qué puede hacer, de qué hace, qué podemos esperar de él. Y pasan los años y yo siempre les estoy dando un discurso, porque la palabra logos significa discurso, pero significa un discurso que llega a una conclusión, hasta el punto de que ese discurso se encarna, esa idea se encarna en una persona. Entonces un día yo traigo a ese amigo, ¿verdad? Y les digo, miren, él es Jesús, él es la persona de la que yo les he venido hablando todo este tiempo. De tal manera que ese discurso, ¿sí?, que yo les he venido dando a través del tiempo, concluye en el momento en el que yo les traigo personalmente a esa persona, está delante de ustedes y ustedes lo conocen. Él es la encarnación, ¿verdad? Él es la persona de la que yo les he venido hablando todo el tiempo. ¿Por qué se dice que Jesús es el verbo de Dios o la palabra viva de Dios? Porque yo puedo hablarles de algo a lo mejor, no sé, que no tiene vida. Imaginemos que yo sé hacer estas cosas bonitas que están aquí, que no lo sé, ¿verdad? Y yo les digo que lo sé hacer. Y un día se los traigo y se los enseño. Pero esto no tiene vida, no tiene la capacidad de hacer nada, ¿sí me explico? Pero una persona sí, porque está viva. Y en este caso Jesús es la palabra viva de Dios, porque Él es la encarnación de todo lo que el Antiguo Testamento nos había venido diciendo a través de Él. Jesús es la conclusión de todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él, acerca de su persona. Es interesante, hermanos, que cuando nosotros conocemos a Jesucristo, vamos a aprender el día de hoy que realmente a quien estamos conociendo es a Dios mismo. La segunda idea, por eso, que vamos a desarrollar, hermanos, en esta mañana o en esta ocasión, es la siguiente: Jesús es la palabra eterna de Dios. Vamos a ver de nuevo Juan 1:1. Dice, en el principio. La pregunta es, ¿cuál principio? Si yo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del amigo. Oye, qué bueno que te conocemos finalmente, porque Germán nos ha hablado mucho de ti. Por cierto, ¿qué edad tienes? No, bueno, pues tengo 20 años, 30 años, 50 años, no lo sé. Él tiene un principio. Pero Jesucristo, hermanos, Él no tiene un principio. Cuando Juan habla de en el principio, se refiere a un momento en el que no hay nada. No hay nada, y sin embargo Juan nos va a decir, la persona de la que yo vengo hablando, Él ya existía desde antes de todo. Sin perder Juan, vayan a Miqueas. Miqueas está en el Antiguo Testamento. Es un libro que no es muy conocido, muy leído, pero es un libro que tiene una profecía mesiánica muy bonita. Es Miqueas capítulo 5 versículo 2. Antes de todo, hermanos, Jesucristo ya existía. Vamos a ver Miqueas capítulo 5 versículo 2. ¿Ya estamos allí, hermanos? Bien, voy a leer la palabra de Dios que dice, pero tú, Belén Efrata, es decir, está profetizando dónde va a nacer ese logos. En Belén, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, Miqueas 5:2, y sus salidas son, ¿qué dice?
desde el principio. Y Miqueas nos aclara mucho mejor que lo que dice Juan, porque Juan dice, en el principio era el verbo. Pero Miqueas dice, son desde el principio, y dice, desde los días, ¿qué dice? De la eternidad. Hermanos, con mucha tristeza, y oraba yo en la mañana antes de que el culto empezara, y le decía yo a Dios en oración, Señor, perdona a nuestro país, perdona a México. Perdona porque hoy hay millones de personas postrándose ante una imagen llamada Virgen María, ¿verdad? Que no tuvo por qué jamás ser un objeto de adoración. Porque María, hermanos, solamente fue un instrumento, una mujer hermosísima, bella delante de Dios. Pero su cuerpo únicamente fue un instrumento para que Dios se encarnara en ella y viniera a este mundo en una forma humana para identificarse con nosotros. Dice la Biblia, lamentablemente, hermanos, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, que detrás de cada ídolo está un demonio. Satanás no está en contra de que la gente sea religiosa, hermanos. De lo que está en contra es que se adore al verdadero ser que merece ser objeto de adoración, que es Dios, a Jesucristo. Y creo que a ti y a mí, hermano, nos debe de doler en el corazón ver a nuestros semejantes vivir engañados, vivir adorando a quien no merece la adoración, ¿verdad? Porque esa adoración únicamente le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo. Jesucristo no vino a existir cuando se encarnó en ese hermoso vientre de esa hermosa mujer. Él ya existía. Él simplemente vino al mundo para identificarse, insisto, con nosotros. Dice Filipenses capítulo 1 que Él tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres para estar en la condición de hombre y para que de esa manera se humillara, para que nos identificáramos con Él. Pero Él era ese rey que se despojó de su gloria y vino al mundo para decir, me interesas. Muchas veces la gente dice, es que ¿dónde está Dios? Cuando yo necesité esto, cuando yo tuve el otro, Dios te amó tanto desde antes de la fundación del mundo, que se despoja de su gloria, viene en forma humana a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús es esa palabra eterna de Dios, porque en el principio, cuando nada era, Él ya existía. Si no, vamos a ver la tercera idea y vamos a regresar al versículo 1. Jesús es la palabra divina de Dios. Porque dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y para dejar las cosas claras, dice Juan, hermanos, es decir, Él es Dios. Pero hermanos, a ver, voy a leer lo que dice Isaías capítulo 44, no lo busque, escúchelo. Voy a leer Isaías 44, 6 y voy a leer Isaías 7, 14, solamente tome nota. Dice Isaías 44, 6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dice Jehová el Señor, fuera de mí no hay Dios. Pero Juan nos dice que ese verbo es Dios. De tal manera que o la Biblia misma nos está llevando a adorar a dos dioses, o Juan mismo nos está diciendo que ese Dios que estamos adorando, ese es Jehová, que vino al mundo a estar entre nosotros. ¿Cómo podemos ver esto? Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. No es que se iba a llamar Emanuel, porque alguien pregunta, ¿y por qué no se llamó Emanuel? No, la idea de Isaías el profeta es que cuando este niño venga y esté en medio de nosotros, la gente dirá, Dios está con nosotros. Dios está entre nosotros. Hermanos, Jesús es la Navidad. Estamos a punto de recordar la Navidad, de reunirnos con nuestra familia, y me da gusto que el hermano que dirigió el culto, ¿verdad?, designó un momento para que oremos por aquellas personas que a lo mejor no tenemos en claro en nuestra mente lo que es la Navidad. Yo te motivo, hermano, está dentro de tu posibilidad reunirte con tu familia, hazlo, está bien, disfruta.
Gózate, es un buen momento. Siempre es un buen momento para estar con la familia. Pero no te olvides que la Navidad no es una comida, no es una reunión familiar, no es embriagarse. Yo, hermanos, en la mañana decía, la gente que está celebrando a la Virgen, entonces ¿por qué amaneció toda borracha? Bailan, gritan, diciendo majaderías. Esa será la manera realmente. Si ella fuera objeto de adoración, que no lo es, ¿esa sería la manera correcta de adorar? Pregunto, ¿no? Entonces, la manera correcta de adorar a Dios, hermanos, de adorar a Cristo, que es Dios, no es una comida. Que insisto, puedes tenerla, tenla. En la casa de ustedes la tenemos también, hermanos. No, es la razón de estar allí. Recordar que la razón es Jesús. Tú no haces nada en tu familia, perfecto. Esa noche tómate tu cafecito, tu pancito, dile, Señor, gracias, porque Jesús, no importa que no haya sido en Navidad, Él vino al mundo. Me amaste tanto que viniste personalmente en la persona de Jesucristo. Tú que estabas en tu gloria y en la eternidad y no tenías por qué venir conmigo para salvarme a mí, veniste al mundo porque tú eres Dios hecho hombre. Tú eres esa palabra, eres esa conclusión, eres esa realidad de la que muchos profetas hablaron en el Antiguo Testamento, y hoy vamos a recordar, hermanos, que Él tiene que ser una realidad no nada más intelectual, sino también en nuestro corazón. Por eso tengo que recordar también, hermanos, que la cuarta cosa que nosotros podemos aprender en este pasaje es que Jesús es la palabra creadora de todo. Regresemos a Juan capítulo 1, versículo 3, y este pasaje es hermoso. Dice, todas las cosas, Él está hablando de Jesús, Él está hablando de que Él es el verbo, que Él era Dios, que era en el principio con Dios, y dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Pregunta, ¿quién es el sujeto de la oración en el versículo 3? Jesús. Génesis 1.1 dice, en el principio, curiosamente utiliza la misma palabra en el principio, y dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios. Pero en Juan 1.3 dice que el que creó todas las cosas es Jesús. La pregunta es, ¿creó Jesús o creó Dios? De hecho, Génesis 1 dice que quien creó fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿creó el Padre, creó el Espíritu o creó Jesús? Bueno, es que Jesús es Dios. Y donde está Dios está su Espíritu llena toda la tierra, dice su palabra. ¿Sí? Por eso decía yo hace rato en la parte introductoria que íbamos a estudiar una de las declaraciones más poderosas que hay en los evangelios. Porque él dice Juan, yo voy a hablar de alguien que conocemos nosotros hace unos años, pero que Él era desde el principio, que Él es el originador, que Él es el creador de todo, que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué cosas? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Si ustedes han leído Génesis 1, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Alguien recuerda Génesis 1.1 cuando dice, capítulo 1, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Esa frase en hebreo da la idea de que el Espíritu estaba listo, moviéndose, esperando la orden para hacer, para llevar a cabo. Por eso les decía que Él es creador. De hecho, ¿quién es el que nos renueva cuando aceptamos a Cristo, hermanos? El Espíritu. Miren lo que dice Colosenses 1, 15 al 17. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. Ya en otras ocasiones he ilustrado esto. Saca tu credencial del lector, enséñasela al hermano de que está al lado y le oye, ¿quién es este? Pues eres tú. ¿Cómo sabes? Está tu foto. Cuando Colosenses dice, Él es la imagen, la palabra imagen significa eso. Él es la fotografía del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve cómo es Cristo. Él vino a decirnos cómo es Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito no significa el primero en ser creado, sino el que está por encima de. En griego da la idea de preeminencia, por encima, antes de, antecede a todo. No hay nada antes de Él. El primogénito de toda creación, porque en Él, entiéndase por Él, a través de Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, llámense ángeles, las que hay en la tierra, seres humanos, animales, plantas, todo, visibles e invisibles. Sean tronos
o sean dominios. Ojo, en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, cuando habla de tronos y dominios, se refiere a los ángeles caídos, a los demonios. Aún ellos fueron creados por Dios. No con esa intención, ellos se rebelan contra Él, pero son criaturas de Dios. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él. Y la palabra subsisten, ¿alguien recuerda qué significa, hermanos? Sostiene, están en armonía. Hermanos, quisiera yo tener $200 millones. Permítanme de momento ser vano. Y digo vano porque lo natural es que yo quisiera tener $200 millones para sostener a muchos misioneros y obras. Pero permítanme ser lo que soy, humano, vano. Y si ustedes me preguntaran para qué, les diría para viajar al espacio. Porque es lo que cuesta hoy un viaje al espacio. Ha de ser impresionante viajar al espacio, hermanos. Ver cómo todo el universo está en movimiento y está funcionando en perfecta armonía y orden. ¿Y saben por qué? Porque Jesús la tiene en orden. Nada sale de su cauce, nada sale de control. Todas las leyes físicas están funcionando perfectamente porque Él las estableció desde el principio. Ese es el Jesús que es objeto de la Navidad. Ese es el verbo de vida hecho carne. Él es la conclusión de todo. Él es en el que tú y yo, hermano, hemos creído. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Qué hermoso es ver la palabra de Dios entonces y darnos cuenta que Jesús es más que un nombre. Que Jesús es Dios, de quien provienen todas las cosas, quien es antes de todo. Y que no hay nada hoy, no habrá nada mañana, no ha habido nada en el pasado que Él no tenga el control. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Déjame decirte, hermano, que la palabra universo no es precisamente lo que tú y yo nos imaginamos, es decir, todos los planetas, que sí incluye eso. En griego la palabra universo es más grande todavía que eso, porque significa edades. Es decir, Dios en su soberanía, omnisciencia y pleno conocimiento de todo, conoce perfectamente cada edad, cada tiempo en la historia humana. Y en todo eso, Él no solamente está presente, sino que puede ser buscado y encontrado y clamado, y Él va a escuchar, porque insisto, Él tiene el control. Cuando Génesis 1:1 dice que en el principio hizo los cielos y la tierra, esa palabra cielos implica bóveda celeste, por eso allí sí puedo traducirlo como universo, como planetas. Aquí es los tiempos, las edades, las cosas pequeñas. Él sabía que en este momento, hermanos, estaríamos aquí reunidos y se estaría predicando su palabra y qué va a ocurrir en la siguiente generación si es que Él no viene antes. Él ya tiene todo planeado y determinado. 5. La quinta cosa que nos dice Juan, porque estamos hablando, el título de la predicación de hoy se llama Jesús es el verbo de vida que existe desde la eternidad, es decir, no vino a existir, sino Él ya era desde antes, es la palabra que da la vida. Porque dice en una porción del versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa este pasaje, versículo 4 del capítulo 1? Que el verbo de Dios, Cristo, es el que vivifica, el que da la vida, la fuente de la vida, el origen de la vida. Pero no solamente la vida física, hermanos, la vida espiritual. ¿Qué era el ser humano, hermanos? ¿Qué era el ser humano cuando Dios toma el polvo de la tierra y elabora una figura humana? ¿Qué era en ese momento, hermanos? No era nada. Pero dice la palabra que Él sopló en él aliento de vida y vino a ser un alma viviente. Dios, Cristo que es Dios, Él es el originador de la vida, el dador de la vida, la fuente de la vida.
de la vida física y de la vida espiritual, de la vida eterna. Por eso dice, lo que era desde el principio, voy a leerles, escuchen 1 Juan 1, 1 y 2, escúchenlo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, que es vida, porque la vida fue manifestada, es decir, se dio a conocer en la persona de Cristo, se hizo visible en forma humana y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús, hermanos, es la vida misma. Es la fuente de vida física, la fuente de vida espiritual, la fuente de vida eterna. ¿Por qué debemos de creer en Cristo? Porque Él tiene el poder de darnos vida eterna. Y esa vida únicamente está con Él. Dios nos dio un regalo maravilloso. Nos dio a su Hijo Jesucristo como regalo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hermanos, Dios nos dio a su Hijo como regalo, no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Pero lo hizo para todos aquellos que pongamos en Él nuestra fe. Y cuando lo hacemos, recibimos la luz de Cristo, la cual, hermanos, dice la Biblia, no puede ser vencida por las tinieblas. Hermanos, quiero repetir la siguiente idea. Jesús es la luz de la vida. La luz de la vida que hemos recibido nosotros, hermanos, cuando creímos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. De tal manera que la palabra de Dios dice que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no pueden opacar la luz. De tal manera que un cristiano puede vivir la vida cristiana a plenitud siempre y cuando camine en la luz de Cristo. Hermanos, la vida cristiana no es fácil, nadie dijo que es fácil. Pero no es imposible de vivir. Y no es imposible de vivir no porque algunos hayan alcanzado cierta madurez y otros nos hayamos quedado estancados, no. Es posible vivir la vida cristiana porque la luz de Cristo mora en nosotros y las tinieblas no pueden resplandecer sobre la luz, al contrario. Si no, date cuenta en la noche cuando llegas a casa y está todo oscuro, prende la luz y ¿qué pasa? Automáticamente las tinieblas se disipan. De tal manera que si yo como hijo de Dios estoy andando en tinieblas, es decir, estoy viviendo en pecado, significa que no estoy caminando en la luz de Cristo. Que el verbo de Dios, el verbo eterno de Dios, no está siendo realmente mi Señor, que es quien está guiando mi vida. La Navidad es Jesús. Y Jesús un día me va a preguntar a mí por qué no anduve en su luz, por qué no caminé en su luz. Acompáñenme a 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Pongamos nuestra confianza en Jesús. Hoy es un buen día para reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy es un buen día para decirle a Dios, Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te abro las puertas de mi corazón, quiero que Jesús sea el Señor de mi vida y mi Salvador. Quiero tener la seguridad de que cuando yo muera voy a ir a tu presencia. Pero mientras yo esté vivo, yo voy a caminar en tu luz, en tu verdad, y el verbo de vida va a ser mi Señor. Dice el versículo 5 del capítulo 1 de 1 de Juan, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica, ¿qué dice? De todo pecado. Es decir, no significa que el cristiano ya no peca. Yo soy pecador. Y con seguridad, si tú me lo permites, hermano, también tú. Pero todos los días vamos al Padre por medio de Cristo para pedirle perdón por nuestros pecados y la misma sangre que sirvió para lavarnos, sirve para limpiarnos todos los días. La segunda idea que quiero desarrollar, hermanos, con base en Juan capítulo 1, porque estamos estudiando una serie que se llama ¿Quién es Jesús? Y hoy estamos recordando que Jesús es el verbo de vida. La segunda cosa que vamos a aprender es que Él fue anunciado eficazmente. Con base en el versículo 6 del capítulo 1 de Juan, vamos a regresar a Juan capítulo 1, versículo 6 al 9. Él es el verbo de vida que fue anunciado eficazmente.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este ya no es Juan el apóstol, es Juan el Bautista. Juan 1, 6, 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hermanos, Juan se introduce en su evangelio diciendo: yo les voy a hablar no de cualquier persona, les voy a hablar de Jesús. Les voy a hablar de alguien que existe desde antes, de alguien que es Dios, de alguien que es el creador de todo, de alguien quien es Dios mismo. Pero quiero que sepan que este logos, este verbo del cual yo les vengo hablando, es alguien que fue anunciado eficazmente. Y hay 4 ideas, hermanos, hay 4 ideas que Juan nos va a desarrollar en estos 4 versículos. No sé si notaron, pero al leer hice énfasis en 4 frases. Enviado de Dios, diese testimonio de la luz, todos creyesen en él, no era él la luz. Vamos a aprender 4 cosas aquí, hermanos. Y la primera: Juan el Bautista reconoció que había sido enviado por Dios, un hombre enviado de Dios. Hermanos, llamo su atención al frente. Juan el Bautista fue un hombre que tuvo el privilegio de anunciar la llegada inminente del Señor Jesucristo. Y lo hacía con tal pasión, hermanos, con tal convicción, con tal seguridad, con tal confianza, que cuando la gente escuchaba predicar, hermanos, a Juan el Bautista, decían: Elías ha resucitado de los muertos. Porque Elías, ese profeta del Antiguo Testamento, tenía un poder tan impresionante para predicar. Él amaba de tal manera a Jehová el Señor que él no se avergonzaba. Él iba por las calles predicando y anunciando. Y Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mucha gente creía, hermanos, en aquel que estaba por venir. Y cuando viene Jesús, dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mucha gente en arrepentimiento se bautizaba a causa del testimonio de Juan. Pero ese verbo que se hizo carne en la persona de Jesucristo todavía necesita ser anunciado. Y ahora ese Juan el Bautista eres tú y soy yo, hermano, hermana. Y tenemos que anunciarlo con la misma pasión. La diferencia de Juan es que él tuvo que predicarlo en Palestina, pero nosotros tenemos que predicarlo, según Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La próxima semana vamos a celebrar nuestro aniversario, hermano, y yo te motivo a que no faltes. Pero quiero comentarte una cosa hoy. Porque hoy estamos hablando de Jesús y estamos hablando de que Él todavía necesita, o más que necesitar, necesitamos, el mundo necesita que le anunciemos a Jesús. Hermanos, por la gracia de Dios se estableció una iglesia en Citlal el año pasado, una iglesia este año, hermanos, en Muñoz, pero eso es apenas el principio. Como iglesia debemos de aprender a soñar, hermanos. Yo tengo un sueño, y ese sueño es que podamos establecer una iglesia, por lo menos una iglesia cada año. Y por eso, hermanos, me estoy reuniendo con pastores de iglesias del compañerismo, estoy compartiendo la visión, estoy compartiendo el ánimo, el trabajo, y doy gracias a Dios que Dios en su gracia está añadiendo más pastores, hermanos. Ayer en una reunión un pastor decía: hermano, pues fíjate que hay un hermano que se fue a vivir a Iztlahuaca y en Toluca. Una hermana, ¿desde cuándo me está diciendo que precia su terreno, que allá se puede compartir de Cristo? Honestamente yo no he podido ir porque pues yo no puedo solo. Le dije: ¿cuándo vamos? ¿Cuándo nos llevas? ¿Cuándo conocemos a esta hermana? Otro hermano dice: hermanos, yo acabo de comprar un terreno en un lugar que se llama Jilotepec, que es un lugar nuevo, no hay ninguna iglesia, no hay nadie, se está poblando. Yo no sé por qué Dios me permitió comprar este terreno, no lo tenía planeado, es muy económico, decía él, 400 metros cuadrados, 60,000 pesos. Le decía, yo le digo a mi pastor que por qué no vamos. Dije: ¿cuándo vamos? Y me dice: ¿cómo? Le digo: sí, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo vamos para allá? Vamos a trabajar contigo. Me dice: sí, déjame pedir permiso en mi trabajo, yo le aviso. Le dije: pero ¿cuándo? ¿Cuándo vamos? Hermanos, mi intención es que en estos 2 lugares que están a 1:30 de nuestra iglesia, de nuestro templo, vayamos a trabajar entre semana. Porque a lo mejor tú dices: yo no puedo el domingo.
Pero ¿qué te parece si hacemos un grupo de trabajo entre semana, hermanos? ¿Qué te parece si sacrificas un día de trabajo? Un día de escuela. Y vas con nosotros a predicar la palabra de Dios. ¿Qué te parece si haces la comida muy temprano, hermana, para que tu esposo no se enoje y llegue a comer bien rico? Y nos vamos a evangelizar temprano. O lavas el lunes todo y vamos el martes. Porque Jesús todavía debe ser anunciado eficazmente. Y Juan el Bautista predicaba eficazmente. Y nosotros como iglesia tenemos que predicar ese Jesús eficazmente. Miren los cohetes cómo están sonando, hermanos. El mundo está en tinieblas. Y la Biblia dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas. Pero dice que nadie enciende una luz y la pone debajo de una olla para taparla, sino que se pone en una parte alta para que alumbre a todos los hombres. Y la luz del Evangelio que está en mí, hermanos, está aquí escondida, porque todavía me da vergüenza, porque todavía creo que no es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad, hermano, tuya y mía también. Y así como Juan salía a las calles, tenemos que salir a las calles. Y así como Juan muchas veces quizás era menospreciado, o Elías era menospreciado, tenemos que hacerlo nosotros. Porque la orden de Cristo es: vayan por todo el mundo, predican el Evangelio a toda criatura. Yo no te quiero preguntar, hermano, no te quiero preguntar ya si estás dispuesto. Te voy a preguntar: ¿a cuál equipo te vas a apuntar? ¿Quieres ir a Tlahuaca? ¿Quieres ir a Jilotepec? Voy a viajar a Oaxaca también, si Dios permite, con unos pastores para conocer y empezar. ¿A cuál vas a ir? Yo creo que ya, hermanos, como iglesia, y bueno, los jóvenes están también recibiendo la palabra, ¿verdad? No voy a lamentar que no estén, porque están recibiendo la palabra en sus salones, los adolescentes. Hermanos, yo creo que ya llegó el tiempo en el que ya basta de preguntar si queremos. ¿Sí me explico? Porque preguntas y preguntas y pocos quieren. No, es recordarte que para eso fuimos salvados. Para eso fuimos rescatados. Para eso somos hijos de Dios. Para ir, hermanos. Y créeme que cuando tú vayas, yo platicaba con los pastores ayer, hermanos, y les preguntaba, estamos teniendo una reunión de evaluación una vez al mes. Y yo les preguntaba ayer, hermanos, me gustaría capitalizar sus comentarios, hermanos, y las experiencias de los hermanos que van. ¿Cómo se sienten de estar trabajando, hermanos, con nosotros? Y un pastor decía, no sé si te acuerdas, hermano, pero yo les decía que oraran por mi iglesia, porque sinceramente mi iglesia, pues no, o sea, no le gusta, no participa, no trabaja. Dice, yo no creí que fueran a responder. Dice, pero ahora los hermanos están contentos, están animados y quieren ir y quieren que los ponga en la lista y quieren que vayamos. Yo le decía, es que hasta que uno no va, hasta que uno no vive, hasta que uno no pasa los peligros, hasta que uno no se cansa. Decía hace rato los hermanos que van temprano y a lo mejor el domingo es su día de descanso y llegan hasta la noche. Y yo sé que llegan bien cansados, yo los veo llegar. Pero hermanos, cuando tú has vivido eso, sabes que no importa, que vale la pena, que al siguiente día te puedes levantar con fuerzas y decir, me cansé por algo que valió la pena. Decía yo unos bautismos apenas en Muñoz, hermanos, lamentablemente, y digo lamentablemente porque esperábamos 4 o 5, llegaron 2 nada más, pero decía a los hermanos en el mini devocional, así hubiera sido uno, habría valido la pena. Fuimos como 50 hermanos de 5 iglesias, pero así hubiera sido uno, habría valido la pena, porque si en el mundo hubiera habido un habitante, Jesús mismo habría venido también por ese uno. Y si no me lo creen, Dios, el Evangelio se lo predicó primero a 2 personas, a Adán y a Eva. En Génesis 3:15, el protoevangelio, la primera mención del Evangelio vino de labios de Jehová a Adán y Eva, cuando la humanidad estaba compuesta por 2. Hoy somos 8,000 millones, hermanos. Por eso también somos más. ¿Sí me explico? Ya no pensemos que somos una iglesia pequeña o que no tenemos recursos. Mejor soñemos. Y lo que tenemos que soñar es que sí podemos. El problema no es si podemos. Respóndete tú cuál es la respuesta correcta. O pregunto, ¿cuál crees que sea? Si queremos. Porque sí podemos. Juan reconoció que había sido enviado por Dios y que era un privilegio para él. Pero también algo muy importante que Juan, el Bautista, claro, ya está proyectado. Él captó con claridad su misión. ¿Por qué? Porque la misión era que diera
testimonio de la luz. Les voy a leer la primera epístola de Pablo a los Corintios, no lo busque, capítulo 2, versículo 2. Dice Pablo: pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, el único mensaje que predicamos, ¿cuál es? Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, Jesús vino al mundo, murió por nuestros pecados. No vamos a promover un nuevo movimiento social, una nueva religión, simplemente Jesús, para que diese testimonio de la luz. La tercera cosa que vemos aquí es que Él llevó a otros al conocimiento del Salvador, porque dice que Él predicaba a fin de que todos creyesen por Él, por medio de Él. Hermano, ¿qué te parece si una de tus primeras metas de Navidad o de Año Nuevo es la siguiente? Que todos tus compañeros de trabajo crean en Cristo por ti. ¿Con cuántas personas convives cotidianamente en tu trabajo? Que todos tus compañeros de la universidad o de la escuela conozcan de Cristo. Que todos tus vecinos conozcan de Cristo. Que toda tu familia conozcan de Cristo. Porque Juan había entendido la tarea. Y él había entendido, dice el versículo 7, que él había sido llamado a fin de que todos creyesen por él. ¿Te imaginas, hermano, que el día de mañana, en 5 años, 10 años, en 20 años, que ese compañero de trabajo o ese vecino ya no esté junto a ti, ya no conviva contigo, te recuerde y diga: yo me acuerdo, una señorita, una dama en el trabajo, una chica, ¿verdad?, que andaba como loco, como loca ahí tras todo el mundo. Gracias a ella yo escuché de la palabra. Uno no debe de vivir del pasado, pero... Y aparte yo creo que muchos no lo recuerdan y muchos no conocieron al hermano Eduardo, que se fue a vivir a Michoacán, amigo del papá de Paloma. Yo recuerdo mucho de él, lo recuerdo con mucho cariño, él y a su esposa, por la manera en la que ellos recibieron a Cristo. Pero lo que más se me quedó en la mente, hermanos, es que cuando yo le compartía de Cristo a él y aceptó a Cristo, él me decía: ¿sabes una cosa, Germán? Me decía, o ya no me acuerdo si me decía Germán o pastor, no lo sé, pero eso no importa. Me decía: cuando yo era joven, en la preparatoria, conocí un amigo que cómo me hablaba de Cristo y cómo lo menosprecié yo. O sea, lo mandé a volar todas las veces. Dice, pero lo recuerdo mucho. Y cuando me encuentro, me decía a mi cuate o a mi amigo Gil, y me dice, y vengo yo a la iglesia, y ahora que entiendo el evangelio, me arrepiento. Dice, ¿por qué fui tan tonto y no le escuché en aquel tiempo? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Me hubiera gustado no haber perdido el tiempo, decía él. Y se me quedó eso en la mente. Decía, yo ni siquiera sé si ese amigo viva, no sé si exista, pero lo recuerdo. Y lo recuerdo por lo que él me decía. ¿Sí me explico, hermanos? ¿No te gustaría que el mundo te recordara por eso? Oye, y Germán, que soy yo, para quien nos visita. El cuate que nos invitaba ahí en la esquina, que las disparaba siempre. El que de 10 palabras decía 15 vulgaridades. El que bailaba bien, te bailaba todas, ¿no? El que se sabía todas las canciones de Vicente Fernández, que lamentablemente creo que falleció anoche, ¿no? Y digo lamentablemente porque pues obviamente causa dolor a su familia, ¿no? O el que cosas vanas. El amigo que me llevó a conocer a Cristo, que me llegó a conocer la verdad. Dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 9:22, les suplico que vayan conmigo allí. 1 Corintios capítulo 9, versículo 22. Con motivo de las épocas navideñas estamos recordando en una serie de predicaciones, hermanos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el verbo de vida. Jesús es el verbo de vida que existe desde la eternidad. Jesús, hermanos, es el verbo de vida que fue anunciado eficazmente y que todavía debe ser anunciado eficazmente a fin de que todos crean por medio de nosotros. Pero también, hermanos, dice 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, no me importa con quién sea, dice Pablo, yo voy. 4. La cuarta cosa, hermanos, es que nos damos cuenta que Juan tenía un sentido claro de su propia identidad. Voy a hacer una pregunta y ojalá tenga la capacidad de plantearla, hermanos.
Porque la tarea de Juan el Bautista fue una tarea impresionante y el resultado fue impresionante, pero voy a plantear una pregunta y espero poder plantearla correctamente. ¿Qué se sentiría ser Juan el Bautista? No sé si me explico. O sea, por la obra que él hizo. Pero ¿saben? Juan no atraía a la gente hacia él. Cuando la gente quería darle a él una importancia que no merecía, él decía, yo no soy la luz. Viene detrás de mí uno del cual ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Y esto me habla de la humildad con la que nosotros debemos de predicar la palabra y debemos de vivir. Porque al final de cuentas, hermanos, si Dios en su gracia nos permitiera lograr el sueño de tener de trabajar, de servirle para establecer por lo menos una iglesia al año, eso no nos haría mejor que nadie. Dice Jesús en Lucas 17:10, a donde les pido por favor que me acompañen, que el obrero fue puesto para trabajar. Y ustedes y yo somos obreros de Cristo, hermanos. Servidores de ese verbo de vida que existe desde la eternidad. Y cuando hayamos trabajado y hayamos hecho todo, no esperemos llegar al cielo, ¿verdad? Que seguramente seremos recompensados, pero quiero que entendamos el contexto de este pasaje de Lucas capítulo 17, versículo 10, dice el Señor, así también vosotros, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, decid, somos los mejores. Fuimos la mejor iglesia. Fui el mejor pastor, fui el mejor predicador, fui la mejor mujer. No. Dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Y sin embargo, a pesar de eso, dice Jesús, que habrá recompensas en el cielo, coronas en el cielo. Porque no hay nada más hermoso, hermanos, que ser alguien que anuncia la palabra de Jesús. Quiero que volvamos al versículo 9, por favor, de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Por qué Juan tiene que hablar de luz verdadera? Porque en la época de Juan, los gnósticos, ¿sí? Un movimiento que se estaba levantando, que negaba la deidad de Cristo, negaba que Jesús fuese Dios, negaba que fuese el Salvador, y ellos decían que el verdadero camino era el conocimiento y la verdadera luz era tener conocimiento que te llevara a ser un ser elevado, que te liberara, ¿verdad?, tu espíritu de la cárcel que era el cuerpo para alcanzar la verdadera luz. Dice Juan, no, la luz verdadera es Cristo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él venía a este mundo. Hermanos, hoy en día, como en la época de Juan, hay muchas religiones, hay muchas sectas, hay muchas filosofías que pretenden ser la luz verdadera para guiar al hombre. Es más, estamos viviendo una época en el mundo en el que el mundo está más preocupado por lo espiritual que antes. Está tan preocupado por lo espiritual que antes que ahora ya no solamente se habla de inteligencia emocional, sino se habla de inteligencia espiritual. La única diferencia es que la sociedad de hoy habla de inteligencia espiritual y dice, tienes que preocuparte por tu espíritu. Llega a tu casa, pon unos inciensos, medita, di unas palabras, unos mantras, ¿verdad? ¿Cómo dicen los que practican yoga? Se me fue. No, Namaste, ¿verdad? Haz una oración a quien tú quieras, al aire, al viento, a la deidad, a ti mismo. Clama al Dios que está dentro de ti mismo. ¿Sí han oído eso? Tú eres el gran yo soy, clama al gran yo soy, tú eres el gran yo soy, tú eres el yo soy, di yo soy el yo soy, yo soy el yo soy, y preocúpate por tu espíritu, dicen por allí. Yo decía hace rato que el enemigo no está en contra de que el ser humano sea espiritual. Lo que no quiere es que adore a Dios. Y Juan dice, Él es la verdadera luz, la luz verdadera. Y tú y yo, hermano,
no estamos en la religión verdadera. Estamos en el camino verdadero que es Cristo. Él es la verdadera luz. Y al estar en la luz verdadera tenemos que caminar en luz, porque Él es luz. Y para terminar, 3. La tercera idea entonces que quiero desarrollar con base en lo que Juan nos enseña es que Jesús es el verbo de vida. La predicación es que Jesús es el verbo de vida. Y el tercer punto que quiero desarrollar es que nos lleva a tomar una decisión. Nos lleva a tomar una decisión. Voy a leer la palabra de Dios en el versículo 10 al 14 de Juan capítulo 1. Dice la palabra de Dios: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, es decir, a ese mundo que era suyo, vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, es decir, no es un nacimiento carnal, natural, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, ante el mensaje del Evangelio de Cristo, no hay neutralidad. Ante el mensaje de Dios, todo ser humano, tarde o temprano, tenemos que tomar una decisión. Hermanos, lo creamos o no, todos los seres humanos un día estaremos delante de la presencia de Dios para darle cuentas por nuestra vida. Tú puedes creerlo o no, eso es respetable. Pero con base en la palabra de Dios, lo que yo te quiero decir hoy es que todos un día estaremos delante de la presencia de Dios para rendir cuentas por nuestra vida. Y lo único o lo primero que Dios nos va a preguntar es: ¿tú creíste en mi Hijo? ¿Creíste en Jesucristo que descendió al mundo, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día para que tú pudieses entrar a mi presencia? Bueno, Señor, pues es que yo no creía en la iglesia, yo no creía en las religiones, yo no creía en los pastores, yo no creía en los sacerdotes, yo no creía. No te estoy diciendo si creías en eso. Te estoy preguntando, ¿qué hiciste con mi Hijo? ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? Señor, pues que mira, para serte honesto, espérame, Señor. O sea, primero déjame que te platique. No, pues es que yo conocí a un señor que era pastor, Germán. No, pero pues es que si tú lo hubieras conocido, era un hipócrita. O sea, los cristianos eran unos hipócritas. Y yo por eso dije, pues yo no voy a creer. A ver, yo no te estoy preguntando si tú creíste en los cristianos. Te estoy preguntando, ¿creíste en mi Hijo? Es que había tantas religiones, Señor. Había tantas sectas que ¿cómo saber cuál era la verdadera? No, ¿creíste en mi Hijo? ¿Creíste en Jesús? ¿En ese verbo? Ante el mensaje del Evangelio de Cristo no hay neutralidad, no hay punto medio. Hermanos, una persona puede entrar al cielo diciendo sí, pero no. ¿Sí se puede? No, o sea, es sí o es no. Y si es sí, obedezco a Cristo. Si es no, por eso no lo obedezco. Si es sí, vivo conforme a Cristo. Si es no, no vivo conforme a Él. En la época de Jesús, prácticamente la mayoría lo rechazó. A los suyos vino, y a lo suyo vino, al mundo vino, y lo suyo, el ser humano, no lo recibió. Acompáñenme por favor al Evangelio, a la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Pueden dejar Juan, ya no vamos a, bueno, yo voy a regresar a él para mencionarlo, pero acompáñenme a segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10, estoy por terminar. Dice la palabra de Dios, hermanos, no lo recibieron, pero lo hermoso del versículo 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, allá hay una distinción.
Ante el mensaje de Cristo, hermano, hermana, amigo que nos acompañas hoy, tú tienes que tomar una decisión personal. La salvación no es familiar. Si yo me salvo, mi esposa, mis hijos, mis nueras, mis nietas ya son salvas. No, la salvación es personal. Bueno, yo voy a estar contigo. No, eso es personal, es individual. No somos salvos por venir a una iglesia, no somos salvos por leer la Biblia, no somos salvos por pertenecer a una religión, somos salvos porque reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos ante Dios, le pedimos perdón, creemos en Jesucristo, lo invitamos a morar en nuestro corazón y le pedimos que nos dé el regalo de la vida eterna. Y dice Tesalonicenses 2:1-7 en adelante. Y a ustedes que son atribulados, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo sé que la Biblia a veces es dura y no la voy a minimizar. La palabra de Dios dice que toda aquella generación, cuando Jesús vino al mundo, que lo rechazó, va a tener como retribución el infierno, llama de fuego. Todo mundo estaremos ante la presencia de Dios, pero unos lo conocerán únicamente como juez y otros como Señor, como Salvador. Y cuando Pablo está inspirado por el Espíritu Santo para escribir acerca de la segunda venida de Cristo, dice, cuando Cristo venga, hay gente que lo va a conocer para únicamente, ¿verdad?, recibir la retribución de su dureza, de su necedad, para estar en llama de fuego por haber rechazado a Cristo. Hermanos, el infierno es un lugar real, no es imaginario. Es un lugar de fuego, de sufrimiento eterno, donde dice la Biblia que el gusano no muere, que no termina, que no se apaga jamás. Toda la gente que lamentablemente hoy, hermanos, está supuestamente agradando a Dios, caminando por kilómetros, adorando una imagen engañada, si muriera hoy en esta noche, hermanos, sin Cristo, lamentablemente lo único que va a recibir es una retribución de fuego eterno. Dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y nosotros descendamos con Él, el mundo dirá, era cierto, era verdad. Era verdad lo que mi amigo, lo que mi vecino, lo que esos locos, ¿verdad?, a quienes yo rechacé, a quienes les cerré la puerta, aquella persona a quien agarré el folleto y se lo aventé en la cara, aquel que maldije, aquel que le quité mi amistad, era verdad, era verdad. Y dice la Biblia, dice Pablo, para ser admirados en todos los que creyeron, es decir, a través de todos los que creyeron. Hermano, hermana, la Navidad es Cristo. Y celebremos ese verbo de vida que se hizo carne. Recibir a Cristo implica invitarlo de manera personal, voluntaria e individualmente a vivir con nosotros, en nosotros, previo arrepentimiento de nuestros pecados y confesión en Él. Los que creemos en Jesús nacemos de nuevo, dice Juan, no de voluntad de carne o de varón, no, sino de Dios espiritualmente. Jesús es la palabra de Dios que tomó forma humana, que levantó su tabernáculo, es decir, su presencia entre la humanidad, que mostró su gloria a algunos discípulos en el monte de la transfiguración y a través de milagros en todo, hermanos, en todo su ministerio. Jesús es la mayor muestra de gracia de Dios, pues aunque no la merecíamos, su amor, Él vino personalmente al mundo para salvarnos, para mostrarnos el camino a la eternidad. El Señor Jesús estaba lleno de verdad. Él es la verdad. Él no mintió jamás. Cada promesa hecha por Jesús fue cumplida, será cumplida, ha sido cumplida, está siendo cumplida. Porque Jesús es Dios. Y por su gracia, hermanos, Él quiere darnos vida eterna. Que Dios los bendiga, hermanos.